Seguimos con más de Universidad Abierta. Llegó el momento de hablar con nuestro cronista Guido Bianchi, que nos va a profundizar más sobre este tema. Acompáñame. ¿Cómo te ha ido? El placer de estar con vos en el piso. Hola Edu, nuevamente con ustedes para contarles más detalles acerca del informe de derechos humanos a un año de la sentencia de la megacausa. Vamos a seguir profundizando en este tema y la pregunta que hago yo es ¿cuál es el contexto a nivel nacional? A nivel nacional, Edu, tenemos un contexto de marcado retroceso en políticas de derechos humanos y se han visto también declaraciones de funcionarios que son peligrosas. Por ejemplo, ¿qué opinas sobre la declaración de Patricia Bullrich cuando dice que los demonios no fueron tan demonios ni los ángeles fueron tan ángeles? Bueno, claramente Edu está abonando a la teoría de los dos demonios, una teoría muy conocida en los primeros años post-dictadura, en lo que se equiparaba el accionar del Estado con el de la guerrilla. ¿Hubo también otra declaración? Hubo otras declaraciones, Edu, por ejemplo la de Gómez Centurión, un funcionario de aduana, que afirmó que lo que se vivió en ese tiempo fue una reacción desmedida, negando la existencia de un plan sistemático de genocidio y que los desaparecidos no son 30.000, sino tan solo 8.000. ¿Y el presidente qué opina sobre esto, Guido? El presidente Macri cierra el círculo negacionista que se emprende desde el gobierno, ya que él habla en términos de guerra sucia y que no le interesa ingresar al debate si los desaparecidos fueron 30.000 o mucho menos. Guido, ¿algún otro aporte que quieras hacer? Déjame agregarte, Edu, que además de las acciones que se están viviendo con declaraciones, también tenemos acciones concretas. Por ejemplo, la existencia de presos políticos en la Argentina y la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que fue llevado por la Gendarmería. Por supuesto que lo de Santiago Maldonado es un tema que está en boca de todos y esperamos una solución pronta y también obviamente la aparición de Santiago Maldonado. Guido, gracias por la palabra y por haber venido al piso. Mientras tanto, nosotros nos vamos a ver la tercera y última parte del informe donde vamos a tratar el tema del juicio de los magistrados. Lo compartimos. Hoy cerramos un capítulo muy importante donde dejamos atrás la impunidad y el horror y el terror y tenemos que abrir un camino en el que tenemos que seguir juzgando a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Estamos con Facundo Trota, fiscal de la megacausa de La Perla. Facundo, ya pasó un año de la sentencia. ¿Cuáles son las emociones que te encuentran luego de este proceso? Son muchas emociones, la verdad que no es muy fácil poder describirlas, digamos, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que demandó ese histórico juicio. Fundamentalmente, habiendo presenciado la concurrencia masiva de la ciudadanía cordobesa y las demostraciones de satisfacción de las víctimas, de los familiares y de toda la ciudadanía por la importancia de esa sentencia. Se está abriendo un nuevo proceso buscando memoria, verdad y justicia con los juicios de los magistrados, Facundo. ¿Cómo son estos juicios? ¿De qué constan? ¿Cómo se tratan? Digamos, la importancia que tienen estos juicios es que por primera vez también en Córdoba vamos a juzgar lo que desde hace mucho tiempo conocemos, porque hace un tiempo atrás hablábamos de dictadura militar y ya creo que con buen criterio nos hemos dado cuenta que esto se trata de una dictadura cívico-militar, que sin el aporte de distintos integrantes de sectores de la sociedad civil, la dictadura no hubiera podido golpear del modo en que afectó a toda nuestra provincia. Entonces, por primera vez vamos a juzgar el aporte que brindaron o estamos juzgando, mejor dicho, el aporte que brindaron distintos integrantes de la justicia federal de aquel entonces. Bien, volviendo al tema de los juicios de los magistrados, ¿cuál crees que es la importancia de juzgar a la justicia justamente? Creo que es de absoluta significación la realización de ese juicio porque me parece evidente que no puede concebirse los episodios que pasaron en la última dictadura militar y aún antes de la dictadura militar, en algún periodo anterior, cuando grupos parapoliciales o paramilitares, que después fueron los mismos que asaltaron el poder político de la nación y tomaron el gobierno, constituyendo este gobierno de facto, que a partir del 24 de marzo del 76 establece claramente ya una metodología de terrorismo de Estado, sin la complicidad o por lo menos sin la indiferencia culpable de muchos de esos sectores no hubiera sido posible la realización de las atrocidades que se llevaron a cabo en ese periodo. El juicio, digamos, en Córdoba esta causa se conocía como la causa maldita de la justicia cordobesa, la causa de los magistrados, que llega por fin a juicio cuando podría haber llegado ya en 2010. Empezó esta mañana, todavía se está haciendo la lectura de la acusación contra 4 imputados, todos
de ellos en el momento de los hechos, hablamos del 76 al 79, eran o fiscales o defensores oficiales o secretarios de juzgados federales de instrucción. ¿Por qué crees que tardó tanto el juicio a la justicia, digamos, a poder condenar a los responsables, como vos bien decís? Y porque todavía quedan lugares en donde las políticas de derechos humanos son difíciles, ¿no? de plantearse y de llegar. Hay lugares de poder que siguen teniendo una estructura que hace inaccesible muchas veces la justicia. En el año 90, a mediados del año 90, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya denunciaba la participación de lo que eran los magistrados del Poder Judicial en la dictadura cívico-militar. Sin embargo, esta corporación se continuó comportando como una corporación, la familia judicial, como también la Iglesia, ¿no? Así que nos ha costado mucho llegar a los cómplices civiles, y es solamente una parte de la complicidad civil la que estamos juzgando en el juicio de los magistrados, quedan aún muchas otras. Bien, Facundo, ¿crees que estos juicios son una buena noticia en medio de un marco que tal vez es hoy de retroceso en política de derechos humanos, por ahí con lo del 2x1, con ciertas declaraciones de parte del gobierno? Sí, definitivamente, y además, esto lo digo siempre, la política de memoria, verdad y justicia no es una política de un gobierno, no depende de un partido político, ni depende de una bandera, es una política de Estado, responsabilidad del Estado argentino y responsabilidad asumida por el Estado argentino en los tratados internacionales, de manera que es una responsabilidad internacional que tiene el Estado argentino. Más allá de algunas opiniones personales o particulares que pueda haber, que en general son opiniones que denotan un elevado desconocimiento y en algunos casos hasta absurdo, digamos, porque ya negar que hubo un plan sistemático cuando ya todos los tribunales del país han dicho que esto fue un plan sistemático generalizado de violación a los derechos humanos, bueno, es como, no sé, pretender negar que la lluvia moja, que además es un ejemplo a nivel mundial, digamos, Argentina es valorado y destacado en todo el mundo como un Estado que somete con sus leyes y con sus jueces naturales designados por la Constitución a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Entonces, eso tiene que ser un orgullo en nuestro país. O sea que lo que hay que seguir destacando y entre todos contribuir para que este proceso no concluya. Hay muchas víctimas que todavía están esperando una respuesta de la justicia, hay muchas víctimas que todavía están desaparecidas y que estamos buscando los restos. Es una tarea que todavía en modo alguno está concluida. La sentencia de este histórico juicio nos recuerda y nos interpela como sociedad y como ciudadanos argentinos a que tengamos memoria, a que reflexionemos y que busquemos siempre la verdad y la justicia. De esta manera concluyó el informe del día de hoy y también llegamos al final del programa. Desde Universidad Abierta entendemos que a un año de la sentencia de la mega causa se han logrado muchos avances, a pesar de los intentos de un Estado de negar un hecho que ocurrió hace 40 años y que formó parte de la etapa más oscura de la historia de nuestro país. Es importante mantener la historia y la memoria viva y luchar para jamás vulnerar los derechos humanos. Vale, nos hemos quedado sin tiempo, les recuerdo a la gente que nos pueden buscar por Instagram, por Facebook o también por YouTube. Y también tienen que escucharnos todos los miércoles a las 15 por Radio Revés o los viernes también a las 15 por Radio Heterogénea. Y no se olviden de darse una vuelta por nuestra página web. El placer de haber compartido el programa con vos y también con todos los que están del otro lado de la pantalla. Nos vamos a reencontrar la semana que viene para ver otro programa más de Universidad Abierta. Chau.